Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo como proyecto de investigación? Entonces, tengo 4 ideas fundamentales, ¿no? La primera de ellas es explicar qué factores determinan la posición del pronombre en asturiano, añadiendo así el paradigma del asturiano a las lenguas denominadas romance occidentales o romance conservadoras, ¿no? De las que el portugués europeo y el gallego forman parte, más el asturiano. Por otro lado, presentar datos novedosos, en tanto que no observados anteriormente en la literatura, y examinar las existentes propuestas que se han hecho. Entonces, ¿estas propuestas predicen estos datos o no? La pregunta del millón, que esto nos lo tenemos que preguntar en el momento en que trabajamos en algo generativo, o siguiendo un poco esa tendencia, es ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué es lo que tenemos en asturiano, gallego y portugués europeo, que no existe en castellano, por ejemplo? Y, finalmente, cómo captar de forma intuitiva la posición del clítico o del pronombre con un mínimo de supuestos, ¿no? Pues aquí, cuanta menos tecnología tengamos que meter, mejor, ¿no? Sería más económico. Entonces, bueno. Entonces, para empezar, aquí es lo que nos dice la fonología. Entonces, como punto de partida, si consideramos los ejemplos que tenéis en 1 y en 2, en 1 un ejemplo asturiano y su equivalente en castellano en 2, teo les tallaes, les teo tallaes mal, las tengo cortadas, tengo las cortadas mal. Entonces se podría decir que la diferencia fundamental que encontramos entre el asturiano y el castellano está relacionada con este patrón, ¿no? Entonces, una lengua como el asturiano, los pronombres son enclíticos, y enclítico, ¿qué quiere decir en cristiano? Bueno, pues que requiere un vecino a su izquierda, ¿no? Y el ejemplo es el que tenéis en 1. Y en castellano, sin embargo, son proclíticos. ¿Y proclíticos qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que se conforma con el vecino que tenga a la derecha, en este caso el verbo. Pero el asturiano parece que se pone un poco repugnante. No igual cualquier vecino. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los sujetos preverbales, ¿no? Que son los ejemplos que tenéis en 3. Entonces, el Shenru matóse en un accidente en la mina, bien, pero el Shenru se mató en un accidente en la mina, mal. Ómeda, qué extraño te lo noté. Ómeda, qué extraño notételo, donde tenemos un síntoma nominal dislocado, ¿no? Los adverbios temporales tipo después tampoco sirven como vecino para el pronombre. Entonces tenemos después dixéronme con una valla metálica, no después me dixeron. Por lo menos yo lo entiendo así, donde tenemos una combinación de un adverbio y un sujeto, tampoco sirven como vecinos, y tenemos algo como por lo menos yo entiendo así. En 7, Franciel broche pelametá y yo os prendí un cacho a caún. Parece que la coordinación en una oración matriz tampoco sirve como apoyo. Entonces tenemos el ejemplo de B. Y por otro lado, que ya estoy en la sección B3, hay otros vecinos que sí que siempre sirven son buenos candidatos como vecino para esos pronombres. Entonces, la marca de negación, no me mancó. Sintamas negativos preverbales, como lo que tenéis en 9, nada me das, nada te debo. O sintamas interrogativos preverbales, ¿qué empleo ibas a dar? O un sintama focalizado preverbal, yo misma me la repito un ciento vegaes. Adverbios afectivos tipo ya, como lo tenéis en 12, ya yo os entrugué. Coordinación en subordinada, na seronda que pigaza y nos estroza. Y finalmente un transpositor oracional, complementante en gramática generativa, dice que Lufizo desnudarse. Entonces, en principio podríamos decir, bueno, esto vamos a proponer una propuesta fonológica. Pues la propuesta fonológica, ¿qué diferencia hay entre los ejemplos que tenemos de 3 a 7 frente a los 8 y 14, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, la curva entonativa de los elementos preverbales que tenemos en los ejemplos de 3 a 7 es descendente, mientras que la de los elementos preverbales de 8 a 14 tiene una curva entonativa ascendente, ¿no? Entonces tenemos el patrón que tenéis en la tabla. Curva entonativa ascendente, posible vecino para el asturiano, curva entonativa descendente, posible vecino para el asturiano, no, y los ejemplos, ¿no? Curva entonativa ascendente, posible vecino para el asturiano, sí, y los ejemplos, ¿no? Entonces, como conclusión, la fonología explica el patrón que hay entre esa variación entonativa, efectivamente, y esas variaciones de crítico y proclítico. Pero, ¿qué significa este patrón? ¿Y de dónde viene? ¿No? Entonces, empujando un poco más allá, a ver hasta dónde llegamos. Entonces, el siguiente apartado es qué repercusiones tiene esa variación entonativa para la sintaxis y la semántica, ¿no? Y aquí hablo de las permutaciones. Las permutaciones es variación dentro del orden de palabras, dentro de las oraciones, ¿no?
Entonces, como punto de partida, tomando de referencia a Andrés, presenta estos ejemplos donde vemos que la permutación en el orden de palabras dentro de la oración afecta a la posición en la que encontramos el pronombre. Además, la variación en la curva entonativa también parece que está jugando un papel fundamental. Entonces, estoy en 15. Díxonoslo esti rapaz díxonoslo, esti rapaz nos lo dixo. Donde vemos que hay una variación entre dónde aparece esti rapaz, si lo movemos, qué posibilidades tenemos entonativas, ¿no? Ahora bien, también apunta Ramón de Andrés que hay tres diferencias fundamentales entre 15b y 15c. Entonces, dice, hay una diferencia entonacional, y aquí estoy citándola él, la entonación es diferente da fecho un cacaso, magar que la escritura non lle reflexalo. Apunta además que si la oración de 15c y diéramos la misma entonación que a 15b, el ayugamiento de los pronombres sería gramatical o efecto de una influencia castellana. Bien, hasta ahí entonces diferencia entonacional, primera de ellas. También hay una diferencia informacional. Entonces, na oración 15b das una información que se puede parafrasear asina. Este rapaz lo que fixo foi dicínoslo. Na oración 15c, la oración viene a ser desta mientre, este rapaz y non outra persona foi quien nos lo dixo. Y además apunta otra diferencia que, por ponerle una etiqueta, una diferencia interpretativa. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos una pregunta, ¿quién fue el que nos lo dijo? ¿Cuál de estas permutaciones es más correcta, ¿no? Entonces, la respuesta correcta será 15c, mucho mejor que 15b. Entonces, las permutaciones y la colocación del pronombre, que parece que van un poco unidas, de alguna forma, nos hace preguntarnos cómo podemos captar que las permutaciones en el orden de palabras afecten tanto a la posición del pronombre como a la interpretación que tenemos de la oración. Entonces, veamos el componente informacional. Entonces, más ejemplos que tiene de Andrés en ayugamiento. Entonces, presenta más ejemplos de permutaciones donde se ve claramente el significado de estas oraciones, que lo tenéis entre corchetes y marcado en gris, ¿no? Entonces, en 16, avisote el tu tío. 16b, el to tío avisote, eso es lo que fixo. 16c, el to tío te avisó y no otra persona. 17a, díxomelo a min. 17b, a min díxomelo, y lo que fixo. 17c, a min me lo dixo y non a ti ou a él. 18, el neño comió vos les hablanes comió vos les el neño, eso fixo. Les hablanes vos comió el neño y non nueces.